has comentado que me ha parecido muy interesante, que son las sincronicidades. Y has puesto el ejemplo del ciervo. A mí me pasó algo exactamente igual. Yo tengo muchas sincronicidades, Laureano, y lo observo. La última que yo recuerdo así bestia fue en Medellín, con alguien que yo me aprecio. Estábamos ahí, es un hombre de mucho éxito, y estábamos ahí hablando, conversando. Él es un gran empresario que tiene esa parte espiritual muy cultivada. Él me explicaba una experiencia que él tuvo de ayahuasca en Machu Picchu, en Perú. Y me explicaba cómo el chamán les estaba contando el mito del cóndor que vuela con el águila. Cuando el cóndor vuela con el águila, y me lo estaba contando ahí. El cóndor vuela con el águila y el águila luego lo hace esto. Y él me explicaba que mientras el chamán les contaba esa historia, ahí en Machu Picchu aparece el cóndor y el águila. Justo cuando él me contaba eso, aparece un águila en medio de Medellín, que esto no es Sierra Nevada ¿me entiendes? En medio de Medellín, un águila, y se planta en el jardín delante nuestro. Y yo le dije, pero Norman, ¿por qué se llama Norman? Y dije, ¿pero qué es eso? Y me dice, pero que si está lleno, Adrián, está lleno de señales. Eso es otra sincronicidad más. Y se puso a llorar pensando, mira qué majestuosidad. Y la águila la hablábamos y hablaba. Otra sincronicidad más. Sí, y es así una y otra tras otra. Es que ocurren mucho, y sobre todo a las personas que están abiertas a la intuición. Además, yo he vivido en Medellín 3 años y sé la potencia telúrica, por decir así, que tiene el trópico. Es loco. Que genera sincronicidades enormes. Yo en Medellín iba un día por la calle y sentí como que la mano me hiciera así y me cayó un mango en la mano. ¿Cómo te quedas? Sí, es que me lo creo ¡Plah! perfectamente. Ahí me cayó y luego me lo comí, claro, pero entonces yo allí fue donde tuve que dar mi brazo a torcer, porque yo era el tío más escéptico del mundo. Claro, yo encima que soy ingeniero de formación, una persona muy racional, no sé qué, muy buen estudiante, pues claro, a mí me costaba mucho creer eso, pero fuimos a trabajar allí como ingeniero y es que era una casualidad de estas detrás de otras. Luego me di cuenta que no son casualidades, son Mira, has sincronicidades. vivido en Medellín, y yo te Pues- cuento una historia de Medellín, que no es Salamanca o Córdoba que vives ahí, sino... Pero lo que quería comentar con eso es, claro, tú has dicho, yo pienso en un ciervo y el ciervo entra. ¿Tú crees que el subconsciente tiene esa capacidad de ver más allá de, o hacer una premonición de lo que ocurrirá en el futuro, una capacidad de visión? Yo creo que el inconsciente puede premonizar, pero creo que en el caso de las sincronicidades es distinto. No es tanto una premonición como una unificación de consciente e inconsciente. Es como que nosotros tendemos a verlo todo en polos opuestos separados, porque para que la conciencia exista tiene que haber 2 polos. Entonces nos encanta separar las cosas en 2 o más, pero en 2 nos encanta, ¿eh? No hay nada más que mirar a la calle y saber todo lo que está separado. Y las sincronicidades son muestras de que todo está tejido y unido. En lo que Jung llamó el unus mundus, el mundo unificado. Es decir, que es como si de pronto, ¡pum!, consciente e inconsciente se unieran. Entonces pareciera que, digamos que si ese ciervo aparece aquí ahora, es como si su psique inconsciente, porque los animales viven en el inconsciente, no tienen conciencia, viven en el mar ese compartido. Parece como que él, desde ese mar, algo le hubiera traído hasta aquí. Y a nosotros lo hemos podido unir con nuestra conciencia, como te pasó a ti con el águila. Es como si el águila hubiera captado una información del inconsciente vuestro en esa conversación y esa energía la ha, de alguna forma, llamado a sus instintos. Esto no lo podemos demostrar desde la razón, yo lo sé, pero es que, como lo he visto tantas veces, ¿sabes? Pues además, mira, ¿sabes dónde ocurre muchísimo? Cuando trabajas el primer escalón de lo inconsciente colectivo, que son los ancestros. Yo trabajo, por ejemplo, con una psicóloga clínica de orientación transpersonal, Marley Quenner, que es maravillosa, y tenemos un módulo en su trabajo de ella que es el trabajo con los ancestros, lo que se llama el genograma. Y es increíble las casualidades que ocurren cuando se trabaja con bisabuelos, abuelos, no sé qué. No solo que reverberamos su historia una y otra vez, sino, por ejemplo, el otro día nos ha pasado que teníamos un grupo de 18 personas, de toda España y algunos extranjeros, porque es un trabajo artesano, muy quirúrgico. Y te puedes creer que los ancestros de 2 de ellos
que ellos no viven ahora en Cádiz, sino que una creo que vive en el norte, en Santander, porque sus padres viven allí, y el otro chico, no me acuerdo dónde vivía, pero creo que en Madrid. Pues los ancestros eran del mismo pueblo de Cádiz de 3.000 personas. Que dices, tío, o sea, ¿qué posibilidades hay de eso? Y es que hay de sincronicidades así. Yo siempre cuento una que es súper impresionante. Resulta que Anthony Hopkins, cuando fue a grabar La chica de Petrovka, una película que estaba basada en una novela rusa, quería leer el libro para documentarse, ¿no? Y entonces fue a buscarlo por las bibliotecas de Londres y no lo encontró. Entonces volvió a su casa sin el libro y llega al metro de Londres, se sienta en el asiento, típico asiento estos de terciopelo, imagino que serían del metro de Londres, y se encuentra en el sillón un libro, le da la vuelta y era La chica de Petrovka. No contento con eso, pasan los meses, se lo lee y empieza el rodaje, y entonces el autor de La chica de Petrovka pulula por allí para ver cómo se está haciendo y tal. Y el libro era del autor, una de las primeras ediciones, que se lo había regalado a un amigo suyo que la había perdido porque se lo había olvidado en el metro. O sea, yo digo, ¿qué probabilidad a nivel estadístico hay que en una distribución normal, por ponerlo en términos estadísticos, aparezca esa casualidad? ¿Sabes? Es como que te toque la lotería. Pero es que tú le preguntas a las personas y cuando se liberan del miedo a que esto parezca esotérico, siempre hay alguien que te cuenta sincronicidades. Siempre, siempre. Entonces son grandes manifestaciones de que el inconsciente, que es mucho mayor, asiste al inconsciente en ciertos momentos. Porque y suelen ocurrir en momentos de crisis, en momentos de cambio, que etimológicamente crisis y cambio se parecen mucho, y en momentos de grandes duelos o pesares, y en momentos donde hay vida o muerte en juego. Cuando hay momentos de que están haciendo un bebé o muriéndose alguien, ocurren un montonazo. Entonces, eso que hablas, ese momento que te pasó a ti en Medellín con ese señor tan interesante, seguro que por lo que dice fue un momento de un clic para ti, como un eureka de algo que te estaba enseñando a él. Totalmente, totalmente, totalmente. Y él estaba hablando. Qué barbaridad que digas eso. Y te explico por qué. Ya concluimos con eso porque la gente va a pensar que yo ya les he dicho, yo les he comentado que yo ya soy muy espiritual, a mí me ocurren muchas cosas de estas. Justo en ese momento yo le estaba comentando mi problema con la ira. Yo como entré en el mundo de la espiritualidad poco a poco, ya hace 2 años, cuando un amigo mío que está cada vez más metido en este mundo, me dice, Adrià, veo en ti ira y creo que la ira te está bloqueando mucho de un gran potencial que tú tienes, y yo me lo reconocí en mí. Resumiendo la historia, yo le estaba contando a él mi problema con la ira, porque él me preguntó, Norman, en Medellín, oye, ¿cómo empezó tu camino en indagar más sobre este tema? Yo le conté lo de la ira. Me dice, Adrià, estos son los libros que he leído, me estaba comentando después los libros que había leído, y durante toda la conversación, imagínate, me comentó 10 libros, y a mí me captó la atención uno. Te diré el título después porque no me acuerdo. Le digo, oye, y ese libro me ha captado la atención. Y me dice, mira, justo lo estaba leyendo ahora. Lo tengo encima de la mesa. Tráelo, ya verás. Lo traigo, es un libro, el ADN de Ching, no sé qué. Ah, el I Ching era. El I Ching. Era el I Ching. Pero bueno, es que ahora te iba a contar una cosa de eso. Me trae el libro. 1000 páginas tiene, lo sabes, ¿no? Claro, 1000 claro. páginas. Me dice, ábrelo por donde tú quieras, intuitivamente. Y hago así, abro, la 412, no sé qué era, la adicción del ser humano con la ira. Ah. Mira, se me pone en la piel de gallina y yo digo, pero Norman, pero ¿qué probabilidad hay ¿Es de que me eso? toque? Me dice, pues 1 entre 1000, porque cada página es una cosa distinta. Y yo me quedé así. Luego cierro el libro, y yo flipando, cierro el libro, continuamos charlando, y luego sucedió lo del águila. Y yo me fui de ahí loco. Yo dije, ¿pero qué está ocurriendo? Esto es un videojuego. Claro, además fíjate qué interesante. Bueno, es que esto da, ya aquí se abren como ramificaciones que no sé por dónde tirar, de lo interesante que me parece todo. Porque no solo por hablar de tu ira, que me parece muy interesante el tema, porque ya nos avisa de que hay una adicción, y entonces eso nos avisa de que hay un patrón de ira que se generó en algún momento del pasado y que sigue activo porque en el inconsciente no hay tiempo ni espacio definidos. Pero si quieres, ahora volvemos a eso. Vamos al tema del libro. Resulta que hablas de un libro maravilloso, que es el I Ching, que se llama en chino el libro de los cambios. Mira. Entonces, ese libro muy estudiado por Jung, ¿sabes?
tiene una serie de dibujos que se forman con palitos y entonces también lo hay en forma de baraja de cartas y no sé qué. Entonces, dependiendo del dibujo, los chinos leían lo que pasaba. Por una cosa que cuando yo la leí me fascinó, y es que es la siguiente. Los occidentales estamos muy interesados en lo que ocurre de forma repetitiva, que es lo que llamaríamos estadística, por decir así. La ciencia de lo común. Por eso lo que se sale de la campana de Gauss nos da pavor en todos los aspectos a los europeos particularmente y en general a los occidentales. Pero a los europeos, Europa es el continente del uff, como hay algo distinto se salga de esto, es uff, uff. Entonces, los chinos, sin embargo, les parece aburridísimo estudiar lo común. Y llevan mucho tiempo estudiando cómo pillar lo que no es común. Los cisnes negros famosos o las cosas raras. Entonces ellos tienen todo un estudio de lo que se ha llamado las mancias, que son las ciencias adivinatorias. ¿Cómo podemos predecir cuándo va a ocurrir algo no común? Y uno de los grandes estudios de eso es el I Ching. Entonces, donde nosotros estamos interesados por la estadística, los orientales están interesados por las divergencias, ¿no? Por las divergencias y lo, entre comillas, podríamos decir, adivinatorio. Entonces a ellos el tema de las sincronicidades les encanta y han aprendido cómo producir sincronicidades, por ejemplo con ese libro. O sea, de alguna manera, a lo largo de su historia las han producido. Entonces, fíjate qué interesante. Ahora, volviendo a tu tema, claro, es un momento de clic y te dice que hay una adicción, digamos, a la ira, que seguramente viene del pasado y entonces él te habla del cóndor, que es el ave que tiene más apertura, más envergadura, con las alas abiertas del mundo, creo, y además y del águila, que es un símbolo de ver las cosas con altura, de sabiduría, digamos como la savia de las aves. Entonces, claro, es como que lo que parecían querer que vieras era que vieras desde arriba, Sí. que la ira, porque el águila para muchos es cruel y Claro, parece si que tiene ira. posee. ¿Sabes? Que en realidad, si tú ves las cosas desde arriba, puedes salir de esa adicción. ¿Sabes? O sea, es como que de alguna forma te da los elementos de la receta que puedes unificar para conseguir el siguiente paso al camino que vas. Eso, las sincronicidades son especialistas en eso. Los sueños también. Pero las sincronicidades te dan mucho el ves por aquí. ¿Ves Y por tú aquí? que eres intuitivo lo sabrás. Claro, yo lo vi. Sigue ese camino, continúa trabajando, es por ahí, te va marcando.